Ellos, ¿quiénes son? Es lo que todos se preguntan. ¿Dónde trabajaban? ¿Dónde vivían? Sabíamos que trabajaban de temporeros, que hacían Uber, que venían a comprar pan acá a unos pasos de la casa del pequeño Emilio. ¿Quiénes son? ¿Dónde vivían? ¿En qué trabajaban? Son las preguntas que vamos a revisar, a resolver en el siguiente reporteo que pudimos realizar con el equipo del Mucho Gusto. Hablamos con gente clave, con cercanos, con familiares de estos sospechosos y quiero que presten atención porque son personas bastante particulares. Miren. Se vienen horas claves en el caso del pequeño Emilio. Necesitamos justicia para Emilio. Yo quiero que este país, el día del juicio, se diga que estos hombres no van a salir nunca más a ver la luz del día. Que sea un homicidio calificado, una cadena perpetua calificada, porque esto no puede quedar así. Nosotros necesitamos justicia. La familia pide justicia y los dos presuntos responsables de este crimen tienen hoy su audiencia de formalización. Pero yo lo único que quiero, justicia, justicia para él, porque mi ángel me dejó sola. Cumple 13 años, cumplía porque no lo va a cumplir juntos. ¿Pero quiénes son estos sujetos? Desde que lo conozco, que él era un chico con una mirada perdida, un chico que la verdad no podía decirle nada, no podía llevarle la contraria. Tuvimos acceso a la cuenta de Instagram de uno de ellos y nos encontramos con estas fotos, grandes fajos de billetes. Videos en los que ostentaban sus zapatillas y relojes. Uno de los sospechosos ya tenía antecedentes por homicidio. Conversamos con la familia de otra de sus víctimas. Este joven mató a mi padre el 10 de noviembre del 2009 con un balazo en la espalda. Dos sujetos de los que los vecinos del pequeño Emilio no sabían mucho, solo que rondaban el sector. Y se andan moviendo de un lugar para otro. Yo los vi por la pasarela y estaban vendiendo. ¿Quiénes son los sospechosos del caso Emilio? ¿Cómo se comportaban estos dos sujetos? ¿De dónde vienen los presuntos responsables de la muerte del pequeño? ¿Qué negocio esconden estos billetes? Reportajes MG. Solo algunas horas antes del crimen de Emilio, estos hombres, hoy formalizados por el crimen, habían sido vistos por los vecinos. Pero todo quedaría descubierto 24 horas después del hallazgo del cuerpo del niño, cuando la Fiscalía y la PDI informaban de la detención de ellos. La sorpresa para muchos fue que si bien no eran familiares ni cercanos a la familia afectada, eran dos personas que veían constantemente paseando por el barrio. Y ellos venían los dos acá todos los días, prácticamente. Hacía ya casi 4 meses que yo los veía frecuentar por acá en mi negocio. En la entrevista exclusiva que entregó a Mucho Gusto, la mamá del pequeño contó que estos sujetos visitaban frecuentemente el barrio. Yo lo ubico porque el año pasado con uno de ellos yo trabajé donde trabajo en la fruta. Y siempre ellos venían a comprar pan aquí cerca de mi casa, que está la panadería a 2 casas más allá. A una, disculpe. Y ellos se ganaban ahí al frente, pero nunca vencé. Ellos habrían estado habitando esta casa rodante instalada a 1 kilómetro de distancia de la casa de la víctima, en el sector de la Conquista. Hicimos el recorrido, salimos desde la casa del pequeño hasta el lugar donde habrían estado viviendo los sospechosos. Nos demoramos aproximadamente 3 minutos en llegar al sector de la Conquista. Justamente acá está la casa rodante donde ellos habrían usado como último domicilio. Estoy hablando de los dos presuntos responsables del caso de la muerte del pequeño Emilio de 12 años. En este sector ellos habrían estado viviendo y es la información que nos han entregado vecinos y familiares del pequeño de 12 años.
Pero ¿por qué estos dos sujetos iban a comprar la villa del pequeño Emilio si vivían a más de 1 kilómetro? Mi local es chiquitito, ¿cierto? Pero vienen de muchos lugares a comprar pancito acá. Y lo ideal es que, ¿no es cierto?, está el pan caliente todas las tardes. Y por eso a lo mejor venían ellos, como mucha gente viene. Recorrimos los sectores aledaños a la casa rodante, que sería la morada de los sospechosos. ¿Cuál era la fuente laboral de estos sujetos? ¿A qué se dedicaban? Eran desconocidos de aquí del barrio, llegaron y se andaban moviendo de un lugar para otro. Yo los vi por la pasarela, ahí estaban vendiendo unos productos. Unos días andaban con una sandía, otros días vendiendo con potes de miel. Realmente, ¿Siempre juntos? Siempre juntos los dos, Sí, trabajaban de Uber y yo lo confirmé ayer porque una amiga cercana me dijo que su sobrino le había dicho que le habían dado, que lo había traído para acá, porque él andaba donde su abuela y que él lo había traído. ¿Lo había tomado como? Claro, ella es un niño también, entonces cualquiera estaba en riesgo. Investigando sobre estos dos hombres, pudimos dar con el Instagram del mayor de ellos. En él se ven fotografías de grandes fajos de dinero, videos en los que ostenta zapatillas y relojes, además de posar con su amigo, el otro sospechoso del crimen. Lo que es más aún impactante es que esta no sería la primera vez en que el mayor de ellos está involucrado en un homicidio. En 2009 este hombre le habría quitado la vida a su propio padrastro. Él era el hijastro de mi papá. Era solamente hijo de ella. O sea, pienso que no hubo justicia cuando pasó lo de mi papá y ahora que pase esto, yo creo que debería ahora hacerse justicia. Por mi papá y por el niño que está ahora fallecido. En aquel entonces la justicia apenas le dio 3 años y 1 día de arresto domiciliario. Ni siquiera estuvo en la cárcel por un asesinato. Pero él salía siempre, nunca cumplió la esta, porque tenía 16 años y supuestamente tenía problemas mentales. Él igual sabía todo lo que hacía. O sea, y ahora que maneje Uber, que tenga licencia, que haya manejado camiones, para mí no es una persona enferma. Pero ¿cómo llegaron estos hombres a conocer a la pequeña víctima? ¿Por qué habrían querido terminar con su vida? ¿Había algo detrás o simplemente se trataría de una mente distorsionada y criminal? Desde que lo conozco, que él era un chico con una mirada perdida, un chico que la verdad no podía decirle nada, no podía llevarle la contraria. Era todo a la pinta de él, manipulaba a su mamá como quería y más que nada era insolente. Y la verdad nosotros, yo que lo conozco hace mucho tiempo, no me extraña una situación, la verdad, así. Hoy la familia, vecinos y amigos esperan que esta vez la justicia opere, que paguen por el crimen, que la audiencia de formalización de los dos presuntos responsables entregue las motivaciones del crimen, la verdadera razón y el por qué habrían matado al niño de 12 años. Detalles de la investigación de la muerte de Emilio, un niño que estaba preparando su cumpleaños y que tenía tantos sueños que cumplir. La familia de Emilio decía: con nuestros niños, no. Yo creo que ese es el mensaje más fuerte que a mí me ha quedado. Es como decir, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos a plantar porque esto ya basta. O sea, tuvimos a Tomasito hace 2 meses y medio, ahora Emilio de solo 12 años, van a hacer sus funerales hoy día y ambos sospechosos que van a ser formalizados hoy día a las 11 de la mañana tenían características bien especiales. Vamos a hablar con don Héctor Arena. Ojalá que te quedes con nosotros porque hay particularidades en ellos que podrían haber hecho presagiar esta conducta quizás, Tania.
etcétera de ellos. Hay conductas extrañas, hay fotografías en sus Instagram, como pudimos ver en el reporteo que realizamos, que son bastante extraños y que van creando a estos personajes. Mira, nosotros hablamos en exclusiva. Daniel Baondes, corresponsal de Mega, habló con una familiar de uno de los sospechosos, del mayor de ellos. Tuvimos detalles exclusivos de cómo fue su vida antes del crimen de Emilio. Quiero que presten atención porque esto es información exclusiva. Lo conocí hace unos años atrás por un vínculo más o menos de familia y bueno, yo desde que lo conozco que él era un chico con una mirada perdida, un chico que la verdad no podía decirle nada, no podía llevarle la contraria, era todo a la pinta de él, manipulaba a su mamá como quería. Y más que nada era insolente y la verdad nosotros, yo que lo conozco hace mucho tiempo, no me extraña una situación, la verdad así, no me extraña que una persona como él haya cometido un crimen tan horrendo tampoco. Desde chico que tuvo hartas como anomalías en su personalidad, cosas que debieron haber sido tratadas por su madre, cosa que no es culpa de ella, pero también influye mucho en quién es él también como adulto. El que él haya quedado libre después del otro homicidio cuenta de que la justicia chilena también es una puerta giratoria en donde ningún niño más puede volver a pasar volver a pasar una cosa así o que los niños se vean que su tranquilidad sea vulnerada por unas personas que ni siquiera son de ahí, que vienen de otro lugar y que solo le hacen las cosas por maldad solamente. ¿Tú viste esto, el sufrimiento que tuvo la familia Teiza particularmente con la muerte de Pedro? Bueno, yo sí, desde lejos sí, porque yo soy del lado contrario de la otra familia. Y la verdad comprendo todo el dolor, todo el odio que tengan por él. Y lamentablemente fue un caso que no tuvo justicia, lamentablemente para la familia, victoriosamente para él, pero bueno, esperemos que esta vez Emilio tenga justicia y nada. Pero tú sostienes que era una persona extraña, que tenía algunos grados de agresividad. Sí, claramente siempre fue una persona extraña, misteriosa. También yo creo jugaría con decir que él no le llamaban la atención los niños, pero sí se la llamaban jóvenes 17, este mismo joven ahora, imagínese involucrarse con un joven y hacer tremendo crimen y bueno, la verdad él siempre yo creo que tuvo en su mente realizar algo así por los episodios de ira que siempre tenía hasta con su propia mamá, entonces... ¿Habían episodios de ira con la mamá? Sí, ella no le podía decir nada, él todo se lo alegaba, a la pinta de él, no le decía mamá, entonces... ¿Tú crees que hay responsabilidad de la madre en esto mismo que hoy día está ocurriendo por no haber puesto un freno a esta situación? La verdad yo creo que pudo haber una culpa en que ella haya fallado de no haberlo tratado, no haber dejado que él recibiera merecidamente el castigo que por la muerte de Pedro. Eso yo creo que es lo más importante aquí. Puede que ella no tiene culpa en este momento, pero la tuvo el no haberlo frenado en su locura también. Y cuando tú veías que este joven manejaba Uber, ¿era también preocupante porque podría allí haber tenido alguna víctima? La verdad, manejaba Uber y la verdad yo creo que en cualquier momento de su vida él podría ser una persona que deberías tenerle un poco de miedo, un poco de... Porque a simple vista tú podías verlo, él te conversaba con una persona normal igual, pero sí, no, había algo que no le gustara, él te lo hacía saber y no le importaba y aparte que no era un Uber certificado tampoco, pues entonces él trabajaba por trabajar en eso. Imagínate lo que llega ahora a la situación, que pudo haber sido cualquier otra persona, no solamente un niño.
¿Pero era peligroso ese hecho de que él anduviese en las calles manejando? Era muy peligroso. Yo creo que ya es peligroso desde el momento de que él asesinó a otra persona, ya una persona peligrosa que no puedes tenerla en libertad, no puedes vulnerar a los niños de esa forma. Ya yo la verdad pienso que esto es terrible. La verdad yo creo que lo que hizo él no tiene perdón de nadie. No sé si su mamá podrá perdonar lo que él hizo, pero la verdad yo creo que hasta este momento ni ella lo puede perdonar. ¿Y en el entorno familiar cómo se desenvolvía él? Bueno, en el entorno familiar no era muy comunicativo con todos, la verdad, porque como que era esquivo y reacio con todo, él vivía su mundo, no sé, era harto del Facebook, de las redes sociales, de conocer chicos por páginas. Y bueno, eso ahora podemos ver lo que terminó también, que él se haya estado libre. Cuando él comete este homicidio en contra de Pedro, ¿a ustedes les queda claridad en que el homicidio fue? Porque también después habían versiones que dicen que la escopeta cayó al suelo y que de allí se escapó un tiro. ¿Ustedes sienten que fue real el homicidio, no? Bueno, el homicidio claramente fue real, no fue algo que fue accidental, no fue algo que el odio que él tenía con él era mucho, yo creo, mucho para haber hecho algo así también y siendo tan joven. Ahí debió operar la justicia. Ahí debió operar y debió haber operado de buena forma y una familia no estaría lamentando otro niño asesinado brutalmente. Finalmente, ¿qué te pasa a ti cuando tú conoces ayer al hoy día, ves esta noticia? ¿Qué es lo que te provoca? La verdad, él no me provoca ningún sentimiento de pena, de lástima, solamente puedo hablar por que siento pena hacia su mamá, que lamentablemente debe estar sufriendo mucho, la mamá de Emilio también, pero podemos ver que es una persona que no se va a arrepentir y no está en momento arrepentida, porque él pudo haber evitado todo esto. Entonces no es algo que yo creo que solamente siento pena por su mamá, alguien que no merece que le esté pasando esto tampoco. Bueno, lo que ustedes acaban de ver es una entrevista que gracias a Daniel Bamondes, que es nuestro corresponsal, pudimos obtener mayor antecedente de lo que significa la vida de esta persona que es la presunta responsable de esta lamentable noticia del crimen del pequeño Emilio. Hay varios puntos claves del relato de esta familiar que no quiso mostrar su rostro y de hecho tuvimos que distorsionarle la voz y cumplimos con esa petición. Sus actitudes de niño, que tenía problema con su madre, que tenía una mirada perdida, y son parte de las cosas que van formando a este personaje que, por ejemplo, nosotros ya sabemos que tiene antecedentes por homicidio desde el 2009. ¿Cuál es la relación con el pequeño Emilio? Eso es lo que no sabemos y la familia dice podría haberle pasado a cualquiera. Esto no habría sido planificado. En el 2009 él tiene un conflicto con su propio padrastro. Es una situación bastante compleja porque en ese momento él era menor de edad, le dieron 3 años y un día con arresto domiciliario. Sin embargo, la hija de la víctima de ese entonces, del padrastro de uno de los principales sospechosos, dice que ni siquiera se cumplió ese arresto domiciliario, que él salía cuando quería, que no había una fiscalización pertinente y que nuevamente, lamentablemente, ellos están reviviendo una herida que se había cerrado o quizás nunca se logra cerrar, pero al menos habían aprendido a vivir con esta herida y nuevamente se enfrentan a esta situación. Yo conversé también con otro hijo, con Fernando, y él me decía, para mí es una vergüenza tener que estar relacionado con este tema nuevamente y que este hombre estaba libre y haciendo nuevamente lo que él quisiera. Esos son los antecedentes de lo que él habría realizado, de lo que él realizó, digo, en el 2019 con su propio padrastro. Tania, con claridad esto es una cadena de errores que tiene por consecuencia, si se logra comprobar que ellos son realmente quienes maltrataron de esta manera a Emilio hasta darle la muerte, una cadena de errores del sistema. Tenemos en contacto en este minuto a la hija del hombre que mató
el principal, uno de los sospechosos por la desaparición y muerte de Emilio. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por ayudarnos a esclarecer esta situación tan dolorosa, Carolina. Hola, buenos días. Buenos días, Carolina. Conversábamos previamente de las características de este hombre de 27 años que entendemos ya tenía una condena previa siendo adolescente y que le habría matado a tu papá y que tenía conductas habitualmente muy violentas. ¿Es así, Carolina? Sí, esto fue en el 2009, en noviembre del 2009. ¿Cómo lo describes tú? ¿Cómo era él? ¿Era una persona que actuaba, pensaba cosas negativas, que aquí actuó con dolo, con intención de matar a tu papá? ¿Cómo lo describirías tú? Mire, yo realmente contacto con él nunca tuve, pero cuando lo vi, sí, se notaba una persona rara, extraña. No. ¿Tú lo viste? ¿Tuviste algún tipo de relación? ¿La familia te comentaba de cómo era? ¿Tu papá te habría dicho que era tal vez un joven difícil de controlar porque dicen que es muy impulsivo? Problemático, sí, claro, era problemático, hacía problemas por todo. No le gustaba estar con nadie, vivía su propio mundo, pasaba en las redes sociales. Agresivo, violento, Carolina. Explícame, quiero entender un poco porque hablan mucho de un joven muy impulsivo, como siempre pensando en sí mismo y maltratando al resto. Esa es la sensación que te decía tu papá, Carolina. Claro, él en ese momento estudiaba en una escuela diferencial. Y ahí siempre tenía problemas con todo. Eso es lo que mi papá siempre contó. Que él peleaba con todo, que hacía problemas por todo, que era agresivo. Eso. El homicidio, él tuvo una condena. Él fue condenado por dar muerte a tu papá siendo un joven de 16 años. ¿Cuál fue el contexto de esa muerte? ¿Fue fehacientemente comprobada? Porque hay quienes han establecido el rumor de que podría haber sido algo sin intención. ¿Qué sabes tú de eso, Carolina? No, esto fue con intención. A él le dieron 3 años y 1 día en la casa. Esa fue la condena que él recibió. Condena que nunca cumplió. Porque yo ves que salía, me lo topaba, llamaba a Carabineros no hacía nada. Entonces no hubo justicia, no hubo nada. Ah, esto es grave. O sea, eso es a propósito de la cadena de errores que vemos, Carolina, porque tú me dices que era un joven violento, que era un joven que tuvo condena con el sistema penal adolescente, que solo le dieron 3 años, pero tenía que estar dentro de la casa, pero sin embargo hizo su vida normal. Exactamente, él hizo su vida normal. La condena era en casa, los 3 años y 1 día. Él nunca la cumplió, él siempre salió. ¿Y supiste de que, por ejemplo, le hubieran obligado a hacer una terapia psiquiátrica para el control de impulsos, algo? No, nunca. Nada. Nunca. No, eso quedó todo ahí. O sea, aquí hay una responsabilidad, porque se hablaba en la nota anterior, Carolina, de tal vez la responsabilidad de su mamá por no haber intervenido más fuertemente a este joven que hoy día es un hombre y el principal sospechoso junto a su pareja de la desaparición y muerte de Emilio, pero el sistema tampoco lo trató. O sea, es un joven que fue condenado, no fue tratado y ni siquiera vigilado mientras cumplía condena. ¿Eso me dices? No, nunca. Eso nunca pasó. Él nunca fue vigilado. Las veces que yo me lo topé, como le digo, llamé a Carabineros nunca hizo nada. Nunca. La mamá nunca le vi preocupación por él tampoco. Nada. Nada. Y respecto de consumo de drogas, porque se habló que esta pareja de jóvenes, los principales sospechosos, insisto, habrían andado con droga y probablemente la habrían vendido en esos días para poder arrancar, se suponía. Mira, de eso de las drogas, no, yo no sé nada. En el momento de que yo lo conocí a él, nunca supe nada con respecto a drogas. Ok, solo la violencia y esta impulsividad, Carolina. Claro, fue como obvio que él le tenía a mi papá y no entiendo por qué. Mira, Carolina, estamos con el prefecto en retiro, don Héctor Arena. Él estuvo muchos años en la Brigada de Homicidio, tiene mucho conocimiento y seguramente te quiere hacer algunas preguntas para poder entender el perfil
de estos sospechosos de la muerte y desaparición, de la muerte y violencia que se aplicó en contra de este niñito de 12 años, Emilio, ahí en Longaví. Don Héctor. Bueno, a ver, antes de eso, yo quisiera señalar algo aquí que es importante tener, que es el contexto de todo esto que está ocurriendo. Lo que pasa es que ciertamente han ocurrido una serie de muertes violentas de niños, pero por diferentes causas. Aquí el error sería hacer pensar que esto tiene un vínculo común, todos los hechos. Aquí tenemos casos, por ejemplo, de niños que han fallecido por delitos comunes, que han sido muertos por impactos balísticos, por ejemplo, en un intento de encerrona y cosas por el estilo. Tenemos el caso de Tomás, que ya lo he explicado en un montón de ocasiones, que no existen indicios que indiquen que hay responsabilidad de terceros y que habría sido una causa de tipo accidental. Esa ha sido siempre su tesis. Exactamente, y que está corroborada por la evidencia. Hasta el momento eso no se ha derrumbado. Y tenemos este caso de dos personas que tienen características de personalidad bastante especiales. Parece muy razonable mantener a toda esta gente confinada, pero hay mucha gente que ha sido vulnerada en su infancia, por ejemplo, pero no cometen este tipo de delitos. Aquí, desgraciadamente, estas personas que tienen estos rasgos de personalidad normal, que no encajan, digamos, de alguna manera dentro de la normalidad de la sociedad, cómo se construye sociedad, cómo se construyen relaciones entre las personas, desgraciadamente tú los detectas cuando cometen el delito, como en este caso. A pronta edad, inicialmente. Pero primero, a los 16 años, el hombre que hoy día tiene 27 años y es sospechoso de la muerte de Emilio, ya a los 16 años se le pudo haber detectado, don Héctor. O sea, de hecho cometió, tiene una conducta violenta. Es que hay que entender el contexto nuevamente del homicidio, que yo lo ignoro, lo desconozco. Ahora, hay que tomar en consideración de que cuando comete ese delito, él era menor de edad. Siendo menor de edad, por ley, a menos que se cambie la ley, está claro cómo se procede en esos casos. Aquí tal vez no se hizo un seguimiento de especialistas, psicólogos, psiquiatras, para eventualmente tratar de corregir al sujeto en su conducta. Pero hay algunas personas que yo creo que estamos frente a este tipo de sujetos que tienen conductas, por ejemplo, rasgos psicopáticos, que es imposible que tú los puedas revertir. Eso no cambia. Entonces, aquí hay un elemento clave. Ya el psicópata es más complejo, pero efectivamente, Carolina, tú que conoces bien a la familia, tú hiciste un punto ahí. Es decir, ni el Sename ni el Estado hizo una terapia psicológica al joven, pero tampoco su familia. Él tenía papá, porque tú hablas solo de la mamá, y además dices que la mamá como que estaba desinteresada de este joven. ¿Cuál era el contexto familiar? Él tenía papá, pero no vivía con él. ¿Ya? Ya, y mira, a mí igual me parece extraño porque solo a él lo atendieron cuando fue el juicio, ¿me entiendes? Lo vio psicólogo, lo vio psiquiatra. Nunca todo más. Lo que tuvo, y después de eso nada. O sea, esto fue, no sé, a mí me parece muy extraño. Verle solo para el juicio, pero después ya nunca más le vieron. La mamá... ¿Qué pasó con la mamá? Ya sabemos que hay un papá que parece que no existía. Esa es la sensación que me da por tus palabras. O sea, aquí no hubo un apoyo familiar a este niño. Nunca nadie lo tomó, lo trató de intervenir o de educar. No. Nada. No. ¿Abandonado? Sí. Muy abandonado. En un contexto de violencia, Carolina, ¿puede ser que aquí tengamos algo de patrón, de repetición de conductas de violencia, de malos tratos, de abuso? Puede ser. Ah, puede ser. Sí. Claro, es que ahí se conecta, Carolina, con lo que dice don Héctor. De alguna manera, niños que repiten conductas que han vivido de muy chiquititos, pero que no los trata nadie y después se transforman en lo que tal vez podría ser este joven imputado. ¿Eso es? Claro, puede ser eso, sí. Mira. Sí, tú tienes antecedentes, tú tienes antecedentes de
de la vida cuando estaba él en su etapa más de niño, más infantil, si No. fue objeto de algún tipo de abuso. No, mira, yo no tengo antecedentes, pero sí le puedo decir que mi papá estaba golpeado cuando falleció. Golpeado. Sí. Le quebraron el tabique, tenía rasguño en su cara. Eso. Perdone, don Héctor, entonces es por eso que ustedes dicen, frente a los rumores, que podría haber sido un homicidio sin intención, con una escopeta. No, tú dices, hay agresión física hacia Sí. tu papá, además de lo que ocurrió con el arma de fuego. Sí, él estaba golpeado. Y yo tengo todos los papeles de la autopsia, todo, y sale todo eso. Y él tenía en ese minuto 16 años. 16 años, sí. Fue como un acto de lucha que él tuvo. Eso es lo que me sale a mí. Eso, ¿y cuál habría sido, tú sabes, la causal? Claro, él declaró, o sea, lo que dijeron, porque a él tampoco lo dejaron declarar. Porque era menor de edad. Porque era menor de edad. Lo que dijeron que mi papá le había hecho tiro a un celular y que por eso se había originado la pelea y por eso él lo había matado. Lo encuentro como ilógico. ¿Tu papá era una persona violenta, Carolina? Trata de ser... No. Yo sé que nadie quiere hablar más del papá, digamos, pero para entender un poco el contexto... No, mi papá nunca fue una persona violenta, al contrario. Le pagó operaciones a él, le compraba sus cosas, lo sacaba, lo llevaba para todos lados, entonces... No entiendo. O sea, tenemos un joven, don Héctor, que a muy pronta edad tiene cierto abandono por parte de sus papás, claramente, con características de violencia temprana. Exacto. Como usted dice, que no se somete a las normas, y no solo eso, porque puede haber decidido tener una vida distinta, pero que no, que es violento, que es impulsivo. Y Carolina dice algo que yo no conocía, no se había dicho antes, Carolina, yo no lo había visto en ningún medio de comunicación, que no solo le habría dado muerte a tu papá con un arma de fuego, sino que además fue violento físicamente. Sí, fue golpeado. Sí, el problema es que, ¿qué es lo que haces tú con este tipo de personas que ya tú ves desde pequeño que tienen estos rasgos? O sea, yo te, Pero lo o sea, tratas. por la experiencia yo te digo que en muchos casos no hay corrección. No hay corrección. O sea, no existe, es que personas, por ejemplo, los sujetos son psicópatas, los sujetos que son pedófilos, los que cometen aberraciones con niños de cualquier índole, esos tipos está comprobado que no tienen, tú no puedes, la única forma de protegerte de ellos es confinarlos. En este caso, lo más probable, lo que debiera ocurrir ahora, es el confinamiento de estas dos personas. Ahora, ¿por qué? Porque hay un delito grave que cometieron. Desgraciadamente, tú detectas ciertos rasgos a temprana edad, pero tú no sabes cuál va a ser el resultado hasta que cometen un delito de esta gravedad que estamos viendo ahora. Pero yo quiero hacer la salvedad, yo creo que la compartimos. Cuando los jóvenes a pronta edad no saben manejar sus impulsos, son violentos porque es lo que han visto siempre, hay tiempo para intervenirlos y corregirlos. Sí, pero no todos... Distinto es cuando son psicópatas, que es un porcentaje menor. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí, pero hay una cosa. No todas las personas que han sido sometidas a eso mismo, ¿por qué ellos no terminan siendo? Porque si fuese la causa que origina esto, todos tendrían que ser a la larga asesinos. No, efectivamente no. Entonces, esa es la idea. Por eso que te hago la distinción yo, en que hay un grupo de personas que tienen rasgos de personalidad distinta y especial, cuya la única manera que podemos librarnos de ellos es teniéndolos confinados. Bueno, a propósito de eso, Carolina, yo les cuento que según la información que tenemos, pero va a ser a las 11 de la mañana, hoy día es la formalización de este hombre de 27 años y de su pareja, quien lo acompañó ese día. Sí. Y se formalizaría, lo que a mí me dicen hasta ahora, a ambos por el delito de violación con homicidio. Y de ser así, la pena que tendrían, seguramente por la que solicitaría más adelante la Fiscalía, es la mayor pena, en el fondo, que es el presidio perpetuo, y el presidio perpetuo calificado. Y ahí sí, Carolina, en el fondo tendría que cumplir una condena que puede ser incluso de por vida, Carolina. Sí. Te agradezco. Mire, dime.
Ojalá sea así. Ojalá esta vez no lo hagan pasar por loco, como lo hicieron hace 11 años atrás. Sí, es difícil que lo hagan pasar por loco porque en este caso los rasgos de personalidad psicopática que tendría por lo menos uno de ellos, porque siempre es uno el psicópata y el otro tiene otro tipo de alteración. Claro. No son los dos psicópatas, en este caso los dos asesinos. Carolina, te agradecemos mucho la confianza y darnos un poco de contexto sobre la situación y poder entender a los principales sospechosos en el caso de Emilio. Muchas gracias.